Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos televidentes, ¿qué tal? Una vez más en nuestro programa Glosa por AME, Canal 47. En nuestro espacio de hoy analizaremos la afirmación del obispo de la diócesis de la provincia Peravia, Monseñor Víctor Masalles, sobre la falta de liderazgo en la Iglesia Católica. ¿A qué tipo de liderazgo se refiere Monseñor? En décadas pasadas, dos grandes dirigentes de la Iglesia en el país se le consideraban líderes por su incursión en diferentes temas de la vida social, económica y política en el país. Los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y Barahona dieron su parecer ante lo dicho por Masalles, aunque él aclara que fue sacado de contexto y acusa de pregoneros de las noticias a quienes manipularon sus palabras para hacer de ellas un producto comercial. Más adelante veremos cómo están las cosas en Afganistán, luego de la retirada definitiva de las tropas de los Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué tipo de armas dejaron las Fuerzas Armadas? La cantidad que se supone hoy están en poder de los talibanes y en cuáles condiciones están para ser usadas. ¿De qué podrá subsistir el nuevo Emirato de Afganistán y cuáles naciones ya han reconocido el nuevo Estado? ¿Cuál nación del mundo es la más interesada en negociar con los talibanes luego de la retirada de los norteamericanos y por qué su interés en esta nación? ¿Cumplirán los talibanes su palabra de respetar las libertades conseguidas por las mujeres y las niñas afganas? Y finalmente, haremos una reflexión sobre la propuesta del presidente Luis Abinader de reformar la Constitución de la República. ¿Cuenta el PRM con los votos necesarios en un Congreso para poder hacer la reforma? ¿Con quiénes tendría que negociar y cuál sería el costo de esa negociación o alianza? ¿Cuál es el peligro que se corre una vez convocada la Asamblea Nacional como constituyente cuando ya el presidente no tenga el control de la reforma? En breve damos inicio a nuestro espacio Glosa por AME, Canal 47. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Recuerden que nuestro programa se retransmite los martes a las 7 de la noche. La primera emisión cada domingo a las 10 de la mañana por su canal AME, Canal 47. Conocí la persona del obispo Masalles cuando en una ocasión estábamos laborando en la conmemoración de un año más de la gesta de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, la raza inmortal, cuando él ofrecía la misa de rigor. Ya habíamos escuchado de él y lo habíamos escuchado a él mismo participando en programas de radio y televisión. Y la impresión que tengo sobre el obispo Masalles es de ser una persona sumamente capacitada, teólogo, economista y con un alto grado de objetividad y de fe. Tan solo con su forma llana de expresarse atrae a cualquiera para querer escucharle. Posee una personalidad de carácter recio y al mismo tiempo afable que lo ha catapultado a ser uno de los obispos de avanzada con una gran trascendencia fuera del clero y dentro de la feligresía cristiana y en los diferentes extractos sociales. Hace unos días manifestó que la Iglesia Católica tiene actualmente un vacío de liderazgo que se ha visto manifestado en su ausencia de los escenarios de diálogos y concertación que tratan diversos temas de interés nacional, y la acusación que hace es aún más dura, ya que advierte que esta ausencia se debe a una intención premeditada. El obispo Masalles dijo lo siguiente: el asunto es la falta de líderes que sean capaces de ser convocados y de servir como instrumentos mediadores para los diferentes conflictos en distintas situaciones. Dicho esto, nos lleva a la conclusión de que faltan obispos que tengan la capacidad de convertirse en voceros de la población, pero que tengan la calidad profesional y moral como para ser tomados en cuenta.
Quiérase o no, está evocando a dos importantes figuras que en el pasado fueron verdaderos protagonistas en las situaciones sociales y hasta políticas. Nos referimos a Monseñor Agripino Núñez Collado, quien se le reconoció y era solicitado por diferentes sectores en conflictos para mediar entre ellos, y que sin importarle las manifestaciones de una parte de la población que le criticaba por su injerencia, no menos cierto es que era aceptado por las partes litigantes, lo que lo convertía en una persona adecuada para el momento. La otra figura lo era Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, quien se erigía como la voz de la Iglesia Dominicana, aunque en el organigrama no lo fuera, y quien criticaba acciones de empresarios y políticos de acuerdo a sus consideraciones. El cardenal López Rodríguez ha sido duramente criticado por ciertos favoritismos políticos de la época, pero no daba su brazo a torcer cuando planteaba algo bajo su criterio y responsabilidad también. Personas de estas categorías siempre tendrán, como todo líder, sus defensores y sus detractores. Por eso es lo normal en todas las sociedades. Eso va a pasar así. Debemos considerar si este es el tipo de liderazgo que hoy en día se necesita, o es un liderazgo más abierto, más plural y que donde debe de tener la incidencia es en la capacitación dentro de las mismas personas que manejan los conflictos para poder resolver sus asuntos sin que tenga que intervenir un tercero, que en muchos casos no es un experto en el tema que se está tratando. En ese aspecto le damos toda la razón al arzobispo de Santiago, Monseñor Félix Bretón, quien dice que la Iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas. Muy claro. Esta respuesta del presidente de la Conferencia del Episcopado y Obispo Metropolitano de Santiago descarta el liderazgo de la Iglesia en figuras caudillistas o de liderazgo autoritario, ya que según él, antes se vivían tiempos de excesivas intervenciones de la Iglesia en cuestiones sociales, pero que hoy se experimentan otros estilos. Recordemos que aún con las influencias que tenían Monseñor Collado y el cardenal López Rodríguez y otros obispos, muchas veces era criticado por la misma Iglesia, diferían de sus manifestaciones públicas y en ciertos casos no se le acreditaba bajo la responsabilidad de la Iglesia misma. El obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, fue mucho más sutil en la respuesta a la afirmación de Masalles y la falta de liderazgo en la Iglesia. Él afirma que la Iglesia Católica siempre ha estado presente en los temas nacionales, escuchando todo lo que se dice y llevando la paz como una actitud conciliadora. Esta respuesta es mucho más espiritual que social o política, bien conservadora, y que muchos dirían que esa postura es la que debe reinar en la Iglesia, la de conciliar entre todo el pueblo dominicano y no ser un ente agitador o conflictivo o decisivo. Por su lado, el obispo Alfredo de la Cruz Valdera, de la diócesis de San Francisco de Macorís, fue mucho más conservador, mucho más reservado, cuando dijo escuetamente lo siguiente: el liderazgo de la Iglesia consiste en el anuncio de la fuerza transformadora del Evangelio. Podríamos concluir en que las opiniones de los tres obispos ante lo dicho por el obispo Masalles es que descartan un liderazgo protagónico personalizado en un líder caudillista. Más bien, evoca a un liderazgo de la Iglesia como todo un cuerpo sustentado en la práctica religiosa y en la fe que pueda tener cada uno. Hay que tener presente que el obispo Víctor Masalles ha llevado la voz cantante de manera enérgica y pública hasta llegar al Congreso Nacional sobre la oposición de la Iglesia
de que se aprueben las 3 causales. Su tajante posición lo llevó a decirle a los congresistas a que no se dejaran manejar como simples peones en un juego de ajedrez, en un tablero que otro maneja. Ante esta última afirmación, tenemos nuestras propias consideraciones y brevemente la exponemos. A ver, ¿en cuál tablero juegan los congresistas como simples peones? Porque debemos decir que muchos de ellos son simples peones que ni siquiera opinan y solo hacen lo que se les ordena, pero esta no deja de ser la razón por la que están ahí. Ellos son peones políticos de un juego político representados por los partidos en un gobierno y en un estado que es político, por sobre todas las cosas. Llamarles peón para entonces querer convencerlos o manejarlo de que actúen de acuerdo a otras reglas, como las religiones, las religiosas, es manejarlos igual o peor, ya que esa no es su esencia de ser. Estarían siendo manejados como peones también. Si bien es cierto que debieran de actuar de acuerdo a criterios propios y con base sólida, no menos cierto es que se le quiera presionar por convicciones religiosas en un estado donde existe la libertad de cultos. Que se manifieste y se movilicen acciones a favor de la postura en contra de la aprobación de las 3 causales es un derecho constitucional en un país democrático, pero de ahí a querer imponerles y luego desacreditarles hay un gran trecho. Pero bien, el tema no es sobre las 3 causales. Lo que sí queremos es contextualizarlo, es decir, dentro de esta lucha, el obispo Masalle es que habla sobre la falta de liderazgo y lo circunscribe a que es con premeditación. Esto último de que es con intención premeditada nos hace calcular de dónde provendría esa premeditación para que la iglesia tenga menos injerencia en asuntos sociales y políticos, como lo ejerció en su momento durante las décadas pasadas el Monseñor Collado y Monseñor López Rodríguez, y de otros anteriores. En quienes primero podemos pensar es en el gobierno o en toda la clase política y empresarial del país, pero no descartamos el que también se cultive esa falta de protagonismo de parte de la iglesia, de la cúpula de la misma iglesia. Tan solo hay que evaluar las respuestas de estos 3 obispos. Se ve claramente el desacuerdo de estos obispos en los liderazgos al estilo López Rodríguez. Ni creemos que Masalles tampoco considera que debe ser un liderazgo al estilo López Rodríguez. Fíjense que el obispo Bretón habla de exceso de participación de la iglesia o de personajes de la iglesia en asuntos extraños a ella. Lo de la política, lo de la clase política o la clase empresarial es sumamente lógico, ya que lo que menos ellos quieren es un tercero metiéndose en sus asuntos. Aunque esas intervenciones de esos jerarcas anteriores que he mencionado en tiempo pasado era siempre sugerida por los gobiernos. Observen que la iglesia no fue invitada al diálogo sobre la reforma que planteó el presidente de la República, Luis Abinader, y donde solo están las fuerzas políticas y ciertos sectores especiales de la sociedad. Al final, el obispo de la diócesis de la provincia Peravia, Monseñor Víctor Masalles, expresó públicamente que fueron manipuladas sus palabras dentro de una entrevista de 52 minutos en televisión, donde solo se preocuparon de sacar un titular que vende y no destacar lo que él estaba diciendo o quería decir. En una homilía que ofreció hace unos días, fue tajante al expresar lo siguiente sobre los medios de comunicación y citamos: muchas veces los programadores de la noticia no siempre están interesados en la verdad, sino en lo que venden. Noten que se refiere a periodistas, no se refiere a periodistas, sino a propagadores de la noticia.
en una alusión peyorativa para quienes divulgaron esa parte de la entrevista. En lo que podemos concluir, ante las palabras del obispo Masalles y las respuestas de Bretón, de Romero Cárdenas y de Valdera, es que existe discrepancia de criterios dentro de la Iglesia y su papel frente a la sociedad. No decimos ni que este o el otro tenga la razón. Es simplemente una posición personal de cada obispo frente a ciertos criterios de otros. Pero esto no es raro, siempre ha existido. Lo que sí está comprobado es la incidencia que tiene Monseñor Masalles ante la opinión pública y dentro de la Iglesia con sus criterios, su forma de pensar sobre los asuntos sociales y no tan solo religiosos. Con sus pros y sus contras, nos atrevemos a decir que Masalles se ha convertido, a pesar de su juventud, tan solo tiene 60 años de edad y solo 30 años de ordenación desde su ordenación sacerdotal, se perfila y se le tiene considerado como un líder natural que se ha enraizado en una buena parte de la feligresía cristiana y una buena parte de los diferentes sectores de las clases sociales del país. Su vasta preparación académica como economista y teólogo le permite tener un amplio conocimiento de la realidad nacional y preparación espiritual. Continuamos. Luego de la pausa comercial, daremos un vistazo a la actualidad de Afganistán. Les diremos de cuáles naciones ha recibido el reconocimiento y cuál es el país que lleva la ventaja para seguir negociando con los talibanes a cambio de explotar sus minas. Es el momento de la pausa en Glosa por AME, Canal 47. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El pasado 31 de agosto finalizaron 20 años de ocupación de las tropas americanas y aliados en el país de Afganistán. Hoy está siendo gobernado por los talibanes, a quienes combatieron, pero no lo vencieron. La evaluación generalizada por expertos analistas políticos es que Estados Unidos fracasó en su intento de hacer de Afganistán una república democrática y libre de los talibanes. 20 años donde se invirtieron más de 2.26 billones de dólares y se cobró la vida de más de 100,000 personas. Señores, cuando uno oye hablar de 2 billones, un billón es 1,000,000 de millones. Imagínense ustedes. La esperanza no fue muy profunda de convertir a Afganistán en una democracia al estilo occidental. Se fue desvaneciendo al ver que las inversiones en armas, en universidades, en infraestructuras viales, armamento y viáticos para las tropas militares, estaba rodeada de grandes actos de corrupción que los propios aliados y Estados Unidos no pudieron controlar. Algunos logros en el ámbito social y de educación, así como militar, no fueron lo suficiente para lograr esos objetivos. La guerra siempre estuvo presente y no pudieron hacerla desaparecer. Tras la retirada de las tropas, el armamento ha quedado en manos de los talibanes. Por un lado, se duda si podrán saber utilizarlas y no se sabe en qué estado la abandonaron, si funciona o no, por lo que habría que ver si tienen la capacidad para arreglarlas adecuadamente. Claro está, si ellos no saben cómo usarlas, buscarán ayuda con sus aliados o simplemente recurrirán al mercado negro, tanto para los servicios como para las provisiones. La Fuerza Aérea Afgana, y ahí vimos ahí unas imágenes de los aeropuertos, estaban operando con 167 aeronaves, incluyendo aviones y helicópteros con capacidad de ataque, de acuerdo a datos finales del mes de julio. Sin embargo, no es claro cuántas de esas 167 fueron tomadas por los talibanes. Fíjense en esa imagen aérea, 16 aeronaves, entre las que se cuentan 9 Black Hawk, 2 Mi-17 y 5 aviones.
pueden visualizarse en esta otra imagen satelital tomada el 16 de julio. Eso significa que muchas de esas aeronaves fueron sacadas del país o trasladadas a otras bases aéreas. Un análisis de imágenes satelitales tomada el 16 de agosto sobre el aeropuerto de Termes en Uzbekistán muestran más de 2 docenas de helicópteros. Ahí vemos la imagen. Entre ellos, Mi-17, Mi-25, Black Hawks y también aviones como A-29 y C-208 diseñados para ataques ligeros. Entre el 2003 y el 2016, Estados Unidos suministró al país una enorme cantidad de material militar para las fuerzas afganas. 358.530 rifles de diferentes tipos, más de 64.000 ametralladoras, 25.327 lanzagranadas y 22.174 camionetas de combate, conocida como la Humvees, de acuerdo al reporte del propio gobierno estadounidense. Luego les entregaron 20.000 rifles M16 y en los años siguientes continuaron la provisión con al menos 3.598 rifles M4 y 3.012 camionetas Humvee para el ejército afgano. Es probable que los talibanes puedan operar los Mi-17 de fabricación rusa que han estado en el país por décadas. Por lo demás, es posible que busquen ayuda de otros países para el mantenimiento y la capacitación. Los combatientes ondearon banderas blancas de los talibanes desde los vehículos Humvees y todoterreno blindado en un desfile militar en el que muchos de los vehículos parecían estar casi en perfecto estado. Más adelante ustedes verán las imágenes del desfile que ellos realizan los talibanes. Bueno, los talibanes organizaron una exhibición aérea con un helicóptero Black Hawk recientemente incautado que pasó por delante de los militantes a lo largo de la carretera mientras arrastraban una bandera blanca talibán. Pero de acuerdo con el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que no había de qué preocuparse, ya que todos estos equipos fueron inutilizados. Es decir, lo desarmaron, le quitaron piezas, etcétera, etcétera. Supuestamente no están en disposición de ser usados. No pueden ser operados. Ojalá que sea así. Ahora también pueden ser reparados, ¿no? Hay declaraciones por parte de los talibanes de que respetarán los derechos ganados por los afganos durante la pasada administración, es decir, que serán más moderados que los talibanes de hace 20 años. Uno podría pensar que puede ser cierta esta afirmación, ya que estos talibanes han tenido otros conocimientos del mundo exterior y son otra generación, quizás con una mentalidad menos totalitarista. Pero precisamente ese totalitarismo radical no sale de la cabeza en 1 o 2 generaciones. Es sumamente arraigado el cumplir tajantemente con el Corán, que hasta le podrían crear frustraciones si no cumplen con lo que el destino le tiene programado. Es sumamente complicado, ¿no? El mayor problema para Afganistán consiste en la falta de capacidad que tiene el gobierno de los talibanes en poder satisfacer las demandas del pueblo afgano entre comida, combustible, energía y todo lo básico de una sociedad. Recuerden que su economía está basada en la producción del opio extraído de los campos de adormidera cada vez más extensos. Una economía ilegal, totalmente ilegal, que puede representar, eso sí, hasta 1/3 del Producto Interno Bruto. Pero Afganistán tiene reservas de materias primas mineral como son las de cobre, hierro, mercurio, cobalto y litio, útiles para la industria de la alta tecnología. Pero casi ninguna mina se ha explotado debido a la inseguridad y la falta de inversión. Es por este renglón minero, sobre todo el cobre,
que ya China reconoció al gobierno talibán y se alegra de que los Estados Unidos se retiraran y así poder negociar y lograr un poder mayor geopolíticamente, aparte de poder seguir explotando las demás minas, ya que China hoy en día tiene una zona valorada en muchos miles de millones de dólares y que lo está explotando desde ya. Pero el hecho de los talibanes, pero por el lado de los talibanes, quiero decir, ellos están necesitados de ser reconocidos mundialmente y que se le preste atención y asistencia desde el punto de vista logístico para no sucumbir por falta de bienes. De hecho, China contribuye con la inversión en infraestructuras, en carreteras, siempre que estén vinculadas a la actividad minera, pero también ha invertido mucho en su capital, Kabul. Ya los países de Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron al gobierno talibán de Afganistán. Algo que no sabíamos es que existe una región afgana que sigue resistiendo al dominio de los talibanes. Se llama el Valle de Panjshir. No sé si se pronuncia bien, Panjshir. Una porción estratégica de territorio a unos 145 kilómetros al norte de Kabul, que fue un bastión de los muyahidines que luchaban contra los soviéticos y que ahora es la sede del movimiento de resistencia. Lo que tampoco sabemos es hasta cuándo van a resistir los ataques de los talibanes y en qué podría esto ayudar al resto de los afganos. En definitiva, 20 años después de dominio sobre Afganistán, el sistema corrupto fue la simiente para que fracasara la implementación de un sistema democrático, contribuyendo al mayor gasto de una guerra en toda la historia de la humanidad, dejando cientos de miles de muertes, una gran deuda, unos beneficiarios millonarios y unos soldados desmoralizados y todo un país abandonado a la mala suerte del radicalismo talibán, con educación reprimida, libertades coartadas, falta de alimento, sin las más mínimas esperanzas de que alguna nación vuelva en su auxilio. Se había logrado poco, pero lo muy poco era mucho. Había música y la juventud se divertía y conocieron otros artistas y otros ritmos. Abrieron tiendas con la venta de diferentes productos, desde alimenticios, pasando por adornos y equipos eléctricos. Aparecieron carteles brillantes, las mujeres arrojaron los hijabs y las burkas. Podían ver televisión y escuchar radio. Se crearon escuelas para niñas y escuelas de idiomas. Se introdujeron materias modernas en las escuelas y universidades. Las mujeres podían estudiar y ser profesionales en diferentes ramas y podían trabajar. Se desvaneció el futuro para jóvenes que deseaban ser actores y actrices y representar obras de teatro y conjugar sus costumbres con las occidentales. Todo esto está de nuevo en peligro de extinción. Todo parece que desaparecerá. Al declararse como un emirato, esto quiere decir que será gobernado por un emir, lo que le da plenos poderes políticos, económicos, militares y administrativos que se requiera para hacer lo que considere, sin que ninguna regla, ley o derecho alguno le impida mandar sobre su territorio y sobre su gente, además de que es vitalicio y hereditario. Un futuro muy negro el que tenemos en Afganistán. Continuamos. En nuestro siguiente segmento hablaremos sobre las condiciones en que se piensa realizar otra reforma constitucional, pero sin tocar el tema de la elección presidencial. Indefectiblemente que el presidente Luis Abinader tendrá que negociar con algún partido de la oposición para lograr el consenso necesario, y habrá que ver el costo de esta negociación, no en términos de dinero, sino el costo político sobre todo.
Pausamos y en breve volvemos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. La semana pasada, cuando desglosábamos el discurso del doctor Leonel Fernández, concluíamos diciendo lo peligroso que podría ser la reforma a la Constitución de la República cuando aún hay heridas que no han cicatrizado completamente y que podría desencadenar una hemorragia peligrosa para la débil democracia dominicana. También decíamos que se podrían abrir puertas que hoy están cerradas con posibilidades de abrir otras de gran incertidumbre. Lo primero que queremos volver a analizar es sobre la elección o designación del Ministerio Público. Todavía no logramos ver por cuál otra vía se podría nombrar o designar. Pero veamos, por ejemplo, por voto popular. Esta versión tiene dos grandes inconvenientes, siendo el primero que sus aspirantes deben ser llevados a una boleta de elección nacional sustentada o propuesta por un partido político como manda la ley. Ahí mismo se pierde la independencia. Tal y como no son del todo independientes los legisladores, quienes en ciertas circunstancias tienen que obedecer la línea de su partido. El otro gran problema es cuál es la capacidad de la población para elegir a un funcionario público al que se le exige una preparación académica determinada y no una popularidad fruto de una campaña política. Por eso descartamos este primer sistema. Otra fórmula que escuchamos por ahí, algo que es totalmente inconcebible, sobre todo de una persona que estuvo ligada a la Procuraduría y es que se conforme una terna de fiscales que elijan al Ministerio Público. No lo dije mal, es tal como lo escuchamos, que lo estamos diciendo. Los subalternos van a elegir a su jefe. Incongruente, ¿no? Además, ¿quiénes decidirán esa terna? Más incoherente no podía ser. Ni siquiera merita análisis esta propuesta. Un tercer planteamiento es que sean los legisladores en Asamblea Nacional quienes lo determinen de una propuesta que podría ser del Poder Ejecutivo. Caemos en el mismo gancho. Ahí tendremos un fuerte cabildeo en el que el partido mayoritario lo decida o una alianza de congresistas de varios partidos que lo determinen y estos tendrían un mandato partidario al cual deben obedecer. Además, esto ameritaría todo un largo proceso que no es práctico y que al fin y al cabo el Poder Ejecutivo tendría su influencia. No sabemos cuáles otros métodos podrían existir. Solo hemos querido exponer sobre el tema de la designación del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público depende de la actuación de sus representantes. Hoy, Miriam Germán, designada por el Poder Ejecutivo, así como Jenny Berenice y Camacho, solo obedecen a sus investigaciones y a los procedimientos de rigor. Yo estoy seguro que cuando ellos no se sientan libres de actuar, de seguro que renuncian. De hecho, otros lo han hecho. Y ahí queda de manifiesto su independencia. Si el presidente que lo destituye sin razón alguna o sin una falta grave, ahí veremos todo cuál es la intención manipuladora ya del Poder Ejecutivo. El otro gran temor para una implementación de una reforma constitucional lo es la necesaria negociación con los otros partidos de oposición que tendría que hacer el gobierno, ya que no cuenta con la suficiente membresía en el Congreso para su aprobación. Seríamos muy ingenuos si creemos que los senadores y diputados de las demás organizaciones no buscarían algún tipo de acuerdo que beneficie a su partido y hasta a su persona misma también. ¿Hasta dónde habría que negociar para lograr el consenso necesario para esta aprobación? ¿Cuáles costos políticos o económicos tendría que pagar el PRM y su gobierno?
Aunque el presidente Luis Abinader dice que no se tocará el tema de la elección presidencial, es bueno tener claro lo siguiente. Una vez que el Congreso inicie los trabajos para conocer la reforma constitucional, este es soberano e independiente como para poder incluir en la reforma otros puntos que deseen modificar los asambleístas. Y en ese punto, el presidente de la República pierde todo poder para controlar o impedir que se traten modificaciones sobre otros temas a los cuales él no se refirió. Recordemos que el PRM por sí solo no tiene control de lo que allí se proponga. Y además no estamos hablando tampoco de la... Recuerden que una reforma constitucional no es con una mayoría simple, ¿no? Es bueno que el presidente y todos sus representantes en el Congreso Nacional evalúen hasta qué punto es necesaria esa reforma. Las buenas intenciones del señor presidente Luis Abinader son muy loables y están muy claras, pero es que hay un momento en que no tendrá control a menos que desde ahora negocie con algunos de los otros partidos y estén de acuerdo 100%, reitero, 100%, y con los votos suficientes para solo hacer las reformas propuestas por el presidente y que solo sean de interés nacional y no particular o partidaria, como debe de ser. Pero, ¿cómo lograr eso? Bueno, depende de la capacidad de negociación que tenga el presidente Luis Abinader y el PRM de convocar a legisladores de buena fe que respeten lo pactado, fruto del consenso que hoy en día se lleva a cabo de esta discusión de las reformas. De antemano tenemos que decir que no será fácil, no será nada fácil. Nosotros hacemos un llamado al señor presidente, a los señores del PRM. En estos momentos en la justicia se está realizando una labor que todos los dominicanos tienen su atención sobre ella. El presentar una reforma constitucional es para quienes hoy están sufriendo la aplicación de las leyes dominicanas contra la corrupción, se froten las manos y se crea un ambiente que obligue a negociar con ellos. Esta realidad es única para ustedes en cuanto a la justicia se refiere. Ahora bien, lo que le garantizaría al presidente es que no se toque la Constitución para que se modifique la elección presidencial, es la alianza que puede hacer con la fuerza del pueblo y que todos sus aliados estén a una, los aliados del PRM. Decimos esto porque es de todos conocidos la posición negativa del doctor Leonel Fernández sobre tocar la Constitución para cambiar el estado actual para la elección presidencial. Pero pero esto tiene también un gran inconveniente, la alianza PRM Fuerza del Pueblo, y es que la Fuerza del Pueblo no está del todo convencida de desligar la designación del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Creemos que tendrán que negociar, ahí habrá un pacto, a lo mejor coincidan con los colores de las corbatas, ya que ambos tienen contrarios políticos en común, y vamos a ver cómo ellos logran hacer esa negociación y tener el poder para poder consensuar y lograr una efectiva modificación a la Constitución que sea de beneplácito para todos. Señores, aquí nos despedimos, así que nos encontramos la próxima semana por AME, Canal 47. Recuerde que nuestro programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana y se retransmite los martes a partir de las 7 de la noche. Nos encontramos dentro de una semana. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.